Bienvenida, bienvenido a la asignatura de Sociológica. Hoy hemos cambiado el fondo, aprovechando la buena noche primaveral que no podemos disfrutar en la calle por el confinamiento responsable ante la situación, la coyuntura que estamos viviendo a nivel mundial. Bueno, pues sirva esto un poco de refresco, ¿no? Quitando ese fondo un poco frío de la pared. Con la pretensión de no enseñar la casa, ¿no? Estamos viéndole la casa a todo el mundo. Bueno, yo espero que se escuche bien, que podáis seguir adecuadamente. Ahora pasa un vehículo. No sé si eso afecta demasiado a lo que vamos a decir, pero bueno. Revisando un poco el foro que había estado ahí comentando, he visto que hay una idea que importante con la que acabamos la semana pasada no, la anterior clase, la del martes, y era la idea de justicia social. Creo que esta va a ser una idea rectora para poder identificar dos tipos de sociolingüística. Estos dos tipos de sociolingüística, dos tipos de quehaceres, dos tipos de concepciones, si se trata de simplificar, ¿no? De hacer un grosso modo gigantesco, ¿no? Con todas las formas de proceder, pero yo creo que a la luz del material que tenemos, de los discursos sociolingüísticos y no sociolingüísticos, podemos clasificar el teorizar, el pensar, el interpretar la realidad. Aquí estamos dándole una mirada a lo lingüístico, ¿no? Pero yo creo que de una manera amplia es interpretar al ser humano en dos términos. En términos de una razón indolente, como diría Boaventura de Sousa Santos, y en términos de... Boaventura de Sousa Santos es sociólogo, ¿vale? Sociólogo del derecho, profesor en la Universidad de Coimbra. Él tiene un libro que se llama Crítica de la razón indolente, ¿no? Así que eso nos puede servir como concepto, ¿no? La razón indolente frente a la razón comprometida, al científico rebelde, que diría Falsborda. Yo creo que estos son dos formas, ¿no? de estar interpretando el mundo que vamos a identificar en la sociolingüística y que nos van a poder servir aquí para poder entender esos diferentes procederes en las décadas posteriores a las que estamos viendo aquí. Hemos visto el tema de la justicia social con John Gampers y hemos adelantado alguna crítica que se le ha hecho, que se le hizo posteriormente a John Gampers. Como siempre decimos, los conceptos están asociados a su tiempo, están situados, y en este sentido hay que verlos. Y siempre estamos apuntando a esto para no estar reproduciendo, no en el caso de yo ahora de John Gamper, sino en el caso de cualquier lingüista, de cualquier sociolingüista, de no estar reproduciendo ciegamente porque lo dijera esa persona, como lo dijo esa persona, pues hay que hacerlo así. No, hay que beber de las fuentes, hay que ir a las fuentes, hay que ver, pero después hay que entender toda la trayectoria y sobre todo una cosa muy importante, como siempre digo, el ver los problemas en el campo. ¿Vale? Hay un chiste que dice eso, es un chiste que creo que es el de los melones, ¿no? Yo no quiero contar el chiste aquí porque yo no tengo gracia contando chistes, pero yo lo tomo de ahí, lo de ver los problemas en el campo, que al final es un chiste de enseñanza, ¿no? Es una forma de explicar las cosas. Yo creo que es la verdad más absoluta en la ciencia, ver los problemas en el campo. Tenemos que ver sobre la base del terreno eso que estamos teorizando, porque muchas veces hace aguas, ¿no? Ha sido la interpretación ha sido más del ámbito de la imaginación, que es muy cómoda, ¿no?
yo me imagino, supongo que sea es así, y ya otros que, o ni otros, ¿no? Que nadie me lo discuta. Bueno, pues eso también está dentro del ámbito de la razón indolente. Decimos con John Gambert, asociábamos la sociolingüística que, tal y como él la va a concebir, en el ámbito de la justicia social, el tomar en consideración a los hablantes. Esto es muy importante. Fíjense, cuando estuvimos refiriéndonos el otro día a la investigación que hizo en el aeropuerto de Heathrow, en esa investigación, él podía haber concluido, imagínense que hubieran llamado a otro, ¿no? O que otro hubiera hecho su investigación ahí, o su valoración, ¿no? Dice, bueno, pues estas personas que dicen salsa, pues no saben hablar, no son los hablantes de inglés, son hablantes que vienen de prestado, como quien dice, ¿no? Y esa es una interpretación totalmente diferente a la que hace John Gambert. La realidad es la misma, las interpretaciones son diferentes. Voy a poner un ejemplo con esto, pero sin querer centrar la clase en eso. Hay gente que está interpretando el hablar de la portavoz del gobierno, de la ministra, como hace Pérez Reverte. Pérez Reverte no es lingüista. Reverte es simplemente un reportero de guerra de Televisión Española que publica libros, ex reportero de guerra, ex reportero de Televisión Española, que publica libros con mayor o menor calidad, con éxito a la luz de las aplicaciones fílmicas, ¿no? De sus producciones editoriales. Y bueno, pues miembro de la Real Academia. La Real Academia pues, está conformada por lingüistas, los académicos como los conocemos, ¿no? Pues son personas, se supone, relevantes, se dice, del mundo público, social, literario, periodístico, hay actores, ¿no? Se supone, etcétera, ¿no? O gente del ámbito empresarial, periodístico, empresarial. Ahí está Cebrián. Bueno, es una institución política nacida al calor de una política específica y desarrollada conforme a unos intereses políticos específicos y ya está. No es una institución académica, sino que curiosamente se llame academia. Pero no es, claro, es que él toma el nombre de la Academia Francesa, ¿no? Surgida en 1632 y está en 1713 como copia, ¿no? Bueno, va a tomar el mismo nombre, pero por academia ahí no se está entendiendo lo mismo que estamos entendiendo ahora. Es una institución además privada, financiada con fondos privados, con donaciones de diferentes empresas, ¿no? Empresas poderosas, normalmente empresas además que desarrollan una política económica, que están en el ámbito de una política económica, una política de empresa económica, imperialista, colonialista, como el grupo Inditex, como Telefónica, como los bancos, ¿no? Santander, BBVA, etcétera, ¿no? Hay muchos actores que conforman todo ese lobby, digamos, ¿no? Que están ahí detrás de la financiación de una institución que para nada produce el conocimiento científico, porque el conocimiento científico lo producimos desde las universidades. Esto que digo que parece que puede ser muy polémico porque venimos de la escuela y la escuela, bueno, pues no nos da a leer las producciones de los profesores de universidad, ¿no? Cuando eres niño, te hacen consultar el diccionario y bueno, se tiende a hacer una representación de, la academia, a ver qué dice la academia, qué me va a decir, y lo que me diga lo llevo a misa, porque de hecho hay como una creencia en el ámbito, no quiero decir popular, porque realmente no es una creencia del pueblo, sino es una creencia construida por la propia institución
eh, educativa, política educativa del Estado, ya sea institución pública, la escuela pública o la escuela concertada o privada, controlada normalmente. Puede haber colectivos como en las concertadas, como cooperativas, ¿no? De enseñantes, ¿no? Pero son los menos. Normalmente está implicada o la iglesia como tal, o grupos eclesiásticos, ¿no? Como los legionarios de Cristo, además el Opus y tal, bueno, controlando todo esto, pero conforme a programas elaborados por el propio Estado, donde la academia pues es elevada, no solo la academia, sino otras ideas más, pero aquí nos estamos centrando en eso, elevada categoría de institución que vela por la lengua, como diría su lema fundacional, que, bueno, que la academia dice explícitamente, porque lo dice en los prólogos, ¿no? En el prólogo de la nueva gramática de la lengua española de 2011, que bueno, pues ya no es su lema como tal, ¿no? Pero cuando se cumplió el tricentenario, en ese pedazo de anuncio de televisión que hicieron con una mujer limpiando su casa, fueron tachados de machista, ¿no? ¿En qué momento no observaron eso? Ni siquiera por corrección de eso que se llama lo políticamente correcto, ni siquiera por eso. En fin, me gusta decir todo es más cutre de lo que parece. Bueno, a lo que iba, que ahí volvieron a usar el lema, que es el limpia, fija y da esplendor. Y esto es lo que la escuela reproduce. Bueno, todo esto no sé a qué venía a una ideología lingüística concreta, específica, que bueno, que la verdad no sé qué venía. Me pongo a hablar y me he ido a 1632, 713, está hablando de justicia social. Bueno, retomo la idea de justicia social de John Gampers, porque lo voy a contraponer a otros quehaceres para poder entender lo que es verdaderamente sociolingüística. O sea, cuidado con lo que acabo de decir, que yo no voy a caer en la trampa de decir la verdadera sociolingüística como se ha llegado a decir con respecto a los defensores de lo estratificacional, ¿no? Que han llegado a decir eso frente a otros planteamientos de estudio de lo social, como si el estudio de lo social solo tuviera que quedar supeditado a la representación social que hace de la categoría con las categorías de clase social weberiana o pre-weberiana, si tenemos en cuenta la idea de los estamentos, ¿no? De los estamentos sociales devenidos después en clase social. Aquí, como digo, la idea de sociolingüística es en realidad de sociolingüísticas, ¿vale? Sociolingüística con diferentes miradas en virtud de diferentes preguntas de investigación, pero todo da la atención a la realidad, ¿vale? Como digo, la clase concluye no cuando acabe este vídeo. Las clases concluyen a principios de junio. Entonces la asignatura concluye a principios de junio y a partir de ahí volveremos a retomar aquella cosa que yo decía el primer día de clase, el primero y el segundo, que era la noción de sociolingüística. Hablábamos de la noción de sociolingüística, pero después dejaba la puerta abierta, es decir, cuidado, vamos a dejar la puerta abierta como una llamada que nos estamos haciendo hacia nuestro yoes del futuro, y en el mes de junio volvemos a retomar esta cuestión de la noción de sociolingüística. O sea que yo decía, no aprendáis la noción de sociolingüística de memoria. No quiero que la aprendáis de memoria. ¿Para qué? Nada. Ni la noción de sociolingüística ni nada, de memorieta nada. Quiero que podáis entender y podáis después tener un manejo. Sí, podéis usar una fórmula,
bueno, es el conjunto de estudios que, eso me da igual. Yo lo que no quiero es noción de memorieta. Yo quiero que sea una comprensión, y la comprensión vendrá al final. Así que todo lo que decimos aquí tiene que ser puesto en relación con lo que ya hemos dicho, pero también en relación con lo que no hemos dicho. Entonces, no se trata de tomar aquí frases aisladas, sino de, si se toman de manera aislada, ponerla en relación con el contexto, y el contexto es el conjunto de, todo, de todos los vídeos que llevamos hechos y que están por hacer. Bueno, esta idea de la justicia social a partir de John Gamper, no a partir de John Gamper de manera aislada, a partir de John Gamper en el ámbito de su trayectoria intelectual al interior de los estudios lingüísticos, de unos estudios lingüísticos específicos, y ahora vamos a especificar, y al interior de la antropología. En esta unión de antropología y lingüística, que es la trayectoria intelectual en la que estamos enmarcando, no lo estamos haciendo, estamos identificando en virtud de la realidad, la que se enmarca. John Gamper, bueno, pues tiene, como digo, precedentes como Edward Sapir, que veíamos el otro día, con las verdaderas, ¿no? Con el tomar en cuenta las verdaderas relaciones humanas. Otro actor importante en el quehacer posterior de John Gamper va a ser un coetáneo de Edward Sapir, que es Malinowski. Bronisław Malinowski en 1922 publica un libro importantísimo de una investigación llevada a cabo en Oceanía y de donde se derivan pues fundacionalmente las nociones más importantes del quehacer etnográfico. No quiere decir esto de manera fetichista es no que te ponga tacones. Como una alumna una vez en una asignatura me dijo, es que a mí me suena eso de ponerse tacones y tal. Pero eso no tiene nada que ver aquí. Fetichista es el fetiche de hacer, elevar la categoría, como dice Enrique Dussel, de elevar la categoría un concepto a categoría de deidad, ¿no? Tomándolo como fetiche y adorándolo sin, por tanto, posible discusión. Adoras y elevas a categoría de fe, ¿no? Lo construyes como rito y al final acaba como mito. No se trata de eso. Entonces, con lo que estamos diciendo fundacionalmente, el quehacer etnográfico en virtud de lo que él hizo, ¿no? Pero no solamente tienen planteado eso, sino también, ya lo dijimos en algún momento, también una noción, que es la noción de comunión fática, que va a usar después Jacobson para la función fática, ¿no? Que ustedes ya veían aquí en esta carrera, que también la han visto en el instituto, ¿no? Porque es uno de los primeros temas, el de los elementos de la comunicación, cuando se habla de la función expresiva, apelativa, referencial, fática, metalingüística y poética. Pues una de ellas, la fática, ¿no? La de entender, la de comprobar si el hilo sigue abierto, va a ser una función ahí en la teoría jacobsoniana secundaria frente a las primarias tomadas de Bullard. Esto ya lo veíamos, ¿vale? Pero quiero decir que lo toma de Malinowski para que sepáis quién es Malinowski. Malinowski, que, bueno, pues en algún momento lo volveremos a citar si procede, porque dedicaremos más sesiones al tema de hacer etnografía y demás. Como digo, esto no va a ser los vídeos a partir de ahora sesiones monográficas ni de una autoría ni tampoco de un tema como tal, puede ser. Estos temas van a ser redundantes en el sentido de que van a ir siempre agrandándose, ¿no? Enriqueciéndose con nuevas aportaciones que vamos a ir haciendo aquí y avanzando en el tiempo. O sea, que
tener en cuenta las dimensiones, ¿no? De aumentar el tema, la temática, ¿no? El conocimiento, pero también poniéndolo a dialogar con sus momentos históricos. Bueno, estas son las fuentes. Algunas de las fuentes, obviamente, no son los dos únicos que leí yo. Eh, John Gamper. Pero yo creo que esa frase de Edward Sapir, que ya decía yo, destacaba, es importantísima, de tomar en cuenta las verdaderas relaciones, eh, las verdaderas relaciones humanas. Esto va a servir para esa idea de estudiar, eh, el, los, intercambios comunicativos tal cual suceden, elevando a categoría de, unidad de estudio la interacción comunicativa como tal. Esto va a suponer un giro en todos los sentidos. En este tiempo, en la década de 1960, en torno a la década de 1960, no solamente con la figura de John Gamper, pero con John Gamper, con Delheims, estamos viendo de manera fundamental y trascendiendo las unidades que el estructuralismo, a partir de la tradición gramatical, bueno, pues había identificado y sistematizado, ¿no?, en su descripción. Digo a partir porque muchas de esas, a partir de la tradición gramatical, porque mucho de lo que va a hacer el estructuralismo está planteado de manera intuitiva o no adecuada, desordenada en la tradición gramatical. Y lo único que va a hacer, bueno, lo único, no lo único, eso lo quitamos. Lo que va a hacer el estructuralismo es, de su modo, ordenarlo. Esta es una clase de sociolingüística y por tanto no podemos aquí seguir dedicando más tiempo a esta cuestión que ya hemos visto de manera muy, muy abundante en las clases de gramática 2, por ejemplo. Ahí sí que dedicábamos gran parte del tema y hemos tenido más asignaturas. Como digo, en el estudio de los intercambios comunicativos, tengo que escuchar el camino, como pasa el camino de la basura, hace mucho ruido. Y yo creo que va a pasar. Bueno, no sé. Ya ves, verá. Y me va a despistar. Eso es lo que yo... Cuando suena de lejos me despista. Bueno, en el estudio de los intercambios comunicativos, como digo, el mismo intercambio comunicativo es elevado a unidad de estudio. Unidad de estudio no es... cuidado, aquí hay que diferenciar dos niveles. Cuando decimos unidad de estudio, no que la realidad sea unidad de estudio. Cuidado, aquí tenemos que diferenciar a la persona que investiga, la representación que hace de la realidad y la realidad misma. Eso es algo que hemos repetido muchísimas veces en las clases presenciales y aquí en algún que otro vídeo, sobre todo los vídeos del principio, ¿no? En realidad, la representación y al investigador. Y la representación no de manera arbitraria, en virtud de las preguntas de investigación. Así que cuando decimos unidad de estudio, está dentro de este ámbito, de esta interfaz, ¿no?, que es representacional, categorial, epistémica, epistemológica, que forma parte del quehacer investigador como interpretación, ¿no?, para el estudio de la realidad. Estoy pensando que no solamente la unidad como interpretación, las categorías, ¿no?, para interpretar también están dentro de este ámbito, ¿no? Eso ya lo dijimos en su momento. Estoy queriendo poner a dialogar todo esto. Elevada categoría de unidad, eso que está en la realidad, pero los intercambios obviamente están en la realidad, no hace falta que venga un estudioso para decir, dos personas que hablan, cuidado. Lo que tenemos ahí es una realidad, y el hecho de elevar la categoría, como veíamos con Valerio Baeza José en el ámbito de la sintaxis, ¿no?, cuando decíamos
diferenciamos la unidad de discurso, de las intervenciones, de los actos de hablar, del enunciado, para posteriormente llegar a la unidad sistemática, al ciclo lingüístico racional, a la oración, ¿no? Son diferentes unidades a partir de diferentes abstracciones, pero ahí está la realidad, ¿no? Los intercambios y el producto como tal, ¿no? Entonces, las unidades pertenecen a este ámbito, a este quehacer investigativo que está dentro de lo representacional del propio investigador. En esa representación, en esa categorización de la unidad, intercambio comunicativo, lo que hay que tener en cuenta es que la mirada que va a poner Gamper frente al resto de sociolingüistas fundacionales, y ya después vamos a ver a otros sociolingüistas que no los quiero llamar así, pero los voy a llamar así, ¿vale? Pues digamos aplicadores o seguidores de, ¿no? Los continuadores o los que vienen después, aunque aquí también vamos a poner paralelamente que se hacía en el Estado español, lo vamos a ver en esta misma clase. No exclusivamente, porque ya otros días también vamos a ver a otras autorías en los tiempos posteriores, ¿no? En las décadas posteriores también, del mismo modo, dentro y fuera de las fronteras del Estado español. Pero como digo, Delhaims, John Gamper, específicamente centrándonos en John Gamper, por atender al título de su doctoranda, hoy profesora de universidad y maestra en el sentido amplio, ¿no? de la palabra, maestra, ¿no? de muchos de los sociolingüistas que venimos por detrás, ¿no? Ya pertenece a otra generación. Gambers y la justicia social, en contraposición de otros, y vamos a tomar como un ejemplo paradigmático a la Bob, sin desatender a la lectura de la Bob, que siempre debéis hacer, igual que debéis hacer las demás. No digo para esta asignatura, digo en nuestro ser lingüistas, ¿no? En este caso sociolingüistas, por ejemplo, métodos sociolingüísticos. El libro de 1972, la traducción al español de 1983. Contraponiendo a los dos, con independencia de que después leemos en la voz que esto que estamos diciendo aquí puede ser demasiado simplificador, ¿no? Pero en la voz nunca hemos leído explícitamente la pretensión de justicia social. De hecho, la voz, por mucho que nos esté dando cuenta de no saber al interior de los estudios lingüísticos, que nos diga, como ya habíamos advertido en algunas clases, que lingüistas precedentes pues no podían decir nada de lo social porque no lo conocían, y entonces advierte de la necesidad de conocimiento de la sociología y de la psicología social. Él va a tomar elementos de la psicología social específicamente para poder estudiar otra de las cuestiones a las que se va a dedicar la sociolingüística variacionista, que ya lo advertíamos y que volveremos a retomar cuando nos pongamos a dialogar de nuevo, pero ya de manera amplia, con las ideologías lingüísticas en el ámbito de la sociolingüística crítica, ¿no? Digo, ideologías lingüísticas en el ámbito de la sociolingüística crítica, y entonces tendremos que poner de nuevo a dialogar
creencias y actitudes con ideología lingüística, pero que ya lo hacíamos. Ya hay un vídeo por ahí atrás que hacíamos esta cuestión porque hablábamos del variacionismo y nos referíamos, y frente a esto, bueno, pues cuando vayamos a ver la sociolingüística crítica y hablemos de ideología lingüística, tendremos que volver a hacer lo contrario, retomar, o sea, poner a dialogar con aquello que ya veíamos de las actitudes y creencias para que quede claro, ¿no? Como digo, siempre la última clase es a principios de junio y a partir de ahí es cuando echaremos la mirada para atrás para tener la visión de conjunto y eso que se llama el saber, ¿no? Que es lo que se pretende aquí en esta asignatura. Como decía, tenemos a la voz y por mucho que la voz nos esté dando cuenta de ese saber, de esa necesidad, pero la voz al final, no solamente como dice el que ya hemos citado muchas veces, Jan Blumer, como dice Jan Blumer, en su libro Sociolingüística de la Globalización de 2010, le sobreviene la ideología, la dicotomía, el planteamiento saussuriano, estructuralista, ¿no? Dicotómico, sobre todo de sincronía, diacronía y lengua habla y demás, como está indicando, pero eso es lo de menos ahora. La cuestión interesante aquí, en este momento, es que William Labov, y eso no lo está planteando, no se está planteando explícitamente, pero que lo hemos visto, publicado, demostrado, está muy influido por la teoría estratificacional de Max Weber, que es un sociólogo alemán, es un sociólogo crítico. Cuidado aquí, un sociólogo crítico, que no tiene nada que ver con sociolingüística crítica. Son cosas diferentes, porque lo que es crítico en ese momento y ya después se fetichiza y se convierte o se usa eh, de manera conservadora. De hecho, la teoría estratificacional lo único que viene es a contribuir a un orden social estratificacional, o sea, que aquello que se está describiendo al final sirve para legitimar, ¿no? Y eso es lo que pasa con William Labov y con las aplicaciones labovianas posteriores a la luz de lo que se hace. Esto lo vamos a volver a retomar posteriormente, sobre todo cuando veamos las ideologías lingüísticas, ¿vale? Lo veíamos en su momento, lo citamos ahora y volveremos a ello. En contraposición tenemos a John Gambers. John Gambers que está no pensando en términos estratificacionales, no pensando en términos de, bueno, estas personas que pertenecen a una clase baja, dicen en ese teorizar, ¿no? Que vemos en Labov, que vemos en Ferguson, que vemos también en Fisher. Pero que allí es clarísimo, ¿no? Labov, Ferguson, y en las aplicaciones españolas, por ejemplo, ¿no? De López Morales, etc. Bueno, esto ahora lo retomamos porque lo vamos a poner a dialogar con cosas que ya se hacían aquí, no en el ámbito de la sociolingüística, pues no existía, pero sí en el ámbito de eso que podemos llamar la hispanística en décadas anteriores. Tenemos las pretensiones de entender, no usando como categoría la estratificación social. Al final, la descripción de estratificación social emiliana se eleva a categoría de categoría, ¿no? Se eleva a categoría conceptual, ¿no? A herramienta categorial. La herramienta categorial con la que analizar la realidad. Es como un color del cristal, que en este caso vamos a pensar es amarillo y nos va a dar una visión, por tanto, de la realidad amarilla.
que alguien lo quiere pensar como azul, bueno, pues lo pensamos como azul, ¿vale? Para ahondar en el ejemplo o sacarle jugo al ejemplo del cristal, del color del cristal con que se mira. El cristal es azul y por tanto la interpretación de la realidad, porque como la vamos a ver azul a partir del cristal, pues esas son las categorías. Así que si la categoría deja de ser esa, pues ya tu interpretación no va a ser una interpretación en virtud eh, de ninguna estratificación social. Esto es muy importante porque esto va a tener una repercusión en el futuro importantísima. No es única, porque después va a haber otras autorías que vamos a ver que son las que nos van a llegar a conducir, lo que estamos siempre apuntando al presente, a entender por qué hay sociolingüistas críticos que hacemos lo que hacemos, que tenemos la mirada que tenemos. Y una cosa más importante, más que entender por qué hay sociolingüística crítica, porque yo soy como soy, no. Que hay categorías, que hay herramientas para estudiar preguntas de investigación que ya os hacéis incluso. Cosas que, preguntas que se hace todo el mundo, cosas que quiere interpretar todo el mundo. Por ejemplo, la ideología lingüística de Pérez Reverte, el último capítulo, protagonizado por Pérez Reverte, ese hombre que cuando habla sobre el pan, con respecto a la ministra portavoz del gobierno, María Jesús Montero, que es de Sevilla. La ha criticado. Digo esto ya específico por si alguien no sabe de qué la ha criticado y bueno, la criticó en realidad un tuitero que al parecer no tiene muchos seguidores, pero bueno, yo tengo menos, ¿no? Porque no soy tuitero ni nada de eso, así que no. Es absurdo aquí los seguidores. Pero criticó el habla de María Jesús Montero y como, no sé cómo se dice en Twitter, citó, lo, lo aludió, ¿no? Poniendo arroba Pérez Reverte. Y él le comentó, me dice, no confunda usted, no sé exactamente qué dijo, si el racismo lingüístico con lo vulgar. No confunda usted lo andaluz con lo vulgar o algo así. Le dijo que yo al final lo que hizo es estropear más la cuestión porque las características que evaluó en la ministra María Jesús Montero, pues apuntaban a una cuestión clasista y demás. Como todavía no hemos llegado eh, a ese ámbito para poder tener las herramientas, no quiero adelantarme para no liar. Estamos yendo poco a poco, ¿vale? Así que no nos adelantemos. Yo sé que queremos hacer esto y lo otro, no nos adelantemos. Yo sé que queremos construir un rascacielos o un hospital o una torre Eiffel o lo que sea, ¿vale? Yo sé que lo queremos, porque somos arquitectos o arquitectas. Eso ya llegaremos. Todavía estamos estudiando para poder llegar a hacer eso. Así que paciencia. Paciencia porque al final yo creo que si se siguen de manera adecuada estas clases, de manera provechosa, no solamente estas lecciones maestrales, sino las lecturas y demás, si se les saca provecho, si seguís con vuestras interacciones entre ustedes aportando, que cuando yo vea algo problemático ya intervendría de esta manera en la que a mí se me tuerce la cara. Pero mientras yo os deje ahí, es porque no vais desencaminados. Yo sé que hay gente que quiere que le dé certeza, pero confío más en vosotros. Que vais bien. Además me estáis gustando, ¿no? En el sentido académico. Me estoy sintiendo muy orgulloso de ustedes. Es algo que también quería decir antes de que se me olvide. Bueno, yo decía antes de que llegue un punto en el que digo, no sé qué venía esto. Decía que la estratificación social
de Weber que vemos en William Lavaux, después no la vamos a encontrar en Gamper porque él está usando otra categoría. Y este uso de esa otra categoría, a partir de entender, no de clasificar como una causalidad, sino de entender el trasfondo. Ahora vamos a retomar esto. ¿Qué quiero decir con esto de una causalidad? Esto, así acababa la clase pasada, al margen de la duda, ¿no?, que había. Ya había agua, porque entendéis que es agua. Es agua. Y por otra cosa, no estaría aquí. No podría estar dando la clase. Además, estoy de cabeza, yo no estoy mirando ningún papel. Decía que la estratificación social que vamos a encontrar en la teoría, ¿no?, de las investigaciones de Max Weber, ¿no?, en este caso de William Lavaux como aplicación de Max Weber, bueno, pues no la vamos a encontrar en John Gamper apuntando a una cuestión que es la de querer ver el trasfondo más allá de estar intentando ver la causalidad. Y ahora yo me paraba en la causalidad, ¿vale? Esto era para retomar a ver de dónde venía. ¿Qué quiere decir con esto de causalidad? De causa, ¿no? En esos planteamientos que están haciendo colapsar la categoría social, la clasificación social a partir de diferentes marcadores, no es algo consustancial, es decir, yo qué soy, de qué grupo social soy, de qué categoría social soy. Eso no quiere decir que no tenga conciencia, que no tenga que tener conciencia de clase, cuidado. Pero la conciencia de clase vendrá según las condiciones sociales dadas, ¿no? Es decir, porque si todo está bien, si todo estuviera bien, si no hubiera injusticia social, pues no hay lucha contra la injusticia social, porque no hay injusticia social, ¿no? Entonces, la lucha contra la injusticia social viene de la injusticia social. No quiere decir que porque haya injusticia social ya de por sí ya la lucha sale sola. No estamos diciendo eso. Simplemente que lo que quiero dejar claro es que con lo que estamos diciendo no estamos negando la lucha de clase. Al contrario, no estamos apuntando a eso. De hecho, en los planteamientos lavovianos y variacionistas, ellos aunque estén haciendo una estratificación, que sí, Weber no es marxista, no está haciendo un planteamiento de lucha de clases. Al contrario, sí, él está haciendo una teoría estratificacional, incluso en respuesta crítica a Marx, negando a Marx y legitimando realmente el orden social, que ese es el problema. O sea que estas estratificaciones que se van a usar de manera aplicada por parte de estos lingüistas, de estos sociolingüistas, aquí volvemos a recordar que a la diferencia entre lingüista y sociolingüista realmente no la veo. Si la lengua solo se produce en sociedad, ¿a qué viene la diferenciación entre lingüistas si lo que estamos estudiando es la lengua como tal, ¿no? La cuestión es que hacer colapsar, estamos en crítica en ese hacer colapsar las características de grupos sociales con la interpretación de clase social que se le da a esos grupos sociales, ¿vale? Así que tenemos un grupo social que es clasificado dentro de una categoría social. Se le llama en ese ámbito lavoviano, weberiano, digamos. Pasa que weberiano es en el ámbito de sociología, lavoviano en el ámbito de la sociolingüística. Ahí viene el camión de la basura. Estaba hablando y nunca mejor, ¿no? Viene
nos viene como anillo al dedo, dado la temática que estamos teniendo. Mm, no sé si en este momento... Bueno, yo voy a seguir eh, hablando. Ahora se va a pegar ahí un rato porque la máquina hace... No sé cómo esto no nos despierta por la noche. Bueno, vamos a tomar un descansito para que se vaya el camión. Y así pensáis lo que yo os estaba diciendo. Y si no se escucha lo que digo, pues mejor, porque así no perdéis nada de la clase. Ahí se va. A pasar por aquí. Ese es el ruido que hay de día. No con un camión, con un montón. Bueno, después vendrán los patos. Aquí en Teatino, ahora se están escapando, ahora que no hay seres humanos por la calle, están escapando los patos de ahí de un parque de ahí arriba. Bueno, dejé de hacer colapsar la clase social, las características de los grupos clasificados ahí, en esa categoría de clase social que en la teoría laboviana son clasificados como bajos, como medios o como altos. En esa interpretación, esto yo sé que ya lo hemos problematizado, pero lo que quiero apuntar es a la razón indolente que hay ahí, ¿no? Que es el objeto de todo esto ahora, ¿no? De la interpretación a este teorizar, ¿no? Eh, la razón indolente frente a la razón comprometida contra la injusticia social. Eh, esa no es la interpretación que le va a dar Gambert. Esta interpretación, que además tiene una aplicación en la didáctica de la lengua, específicamente en los libros de texto escolares, eh, haciendo, construyendo a las propias categorías. Esto es súper problemático y esto sí lo reproduce la escuela. Yo voy a poner ahí una lectura. Si queréis, le podemos dedicar una sesión a esto. Si queréis, de muchas cosas que escuchéis aquí, me podéis plantear, oye, mira, que quisiera que ampliáramos por ahí, o que lo explicaras otra vez o de manera más concreta. A lo mejor yo digo algo ahí que es muy interesante, que notáis que es interesante y que pues yo ha pasado como casi como desapercibido, o que solo le he dedicado unos minutillos. Y lo podemos retomar. Podemos hacer lo que queramos, ¿no? Que para eso estamos aquí y está todo programado al interior de esta asignatura de sociolingüística. Bueno, sobre todo que ahora que se os ha pedido vuestra opinión para cambiar el programa en estas especiales circunstancias, ¿no? Que hemos cambiado, pues también aquí podéis alzar la voz para pedir. De hecho, eso es lo que se pretende siempre. Sería lo ideal, ¿no? Bueno, como decía, en implicación a la didáctica, este teorizar, ¿no? De hacer colapsar ciertas características con aquello que se ha construido. Es decir, tú has construido a estos grupos a un grupo social. Los grupos sociales están distribuidos de este modo. Pom, 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 pom. ¿Vale? Según la mirada que estés poniendo. O sea, si tu mirada es una mirada económica, de, de qué hacer, ¿no? Quitan los maestros o profesionales de la enseñanza, están los profesionales sanitarios, están los profesionales del transporte,
vertical. Así es como se distribuye realmente la realidad. Mm, La distribución vertical es la más construida. O sea, pero que construida eh, no solamente para estas cuestiones que estamos llegando, para todo. O sea, eres, estás por encima de, o sea, ¿quién está por encima dentro de, quién? Porque personal docente, personal sanitario no va a poder conducir un autobús, no va a poder conducir el autobús que lo va a llevar a su centro de trabajo, o el metro, o el tren, o el avión, no va a poder. ¿Quién es importante en qué? Porque estos que conducen aquí no van a poder hacer X cosas aquí. Y entonces la distribución siempre es una distribución que no es jerárquica, es siempre una distribución horizontal. Yo creo que esa interpretación, con el peligro que tiene interpretar la red a partir de dos ejes, es una interpretación, una categoría cartesiana, ¿no? Muy, recuerda una filosofía muy cartesiana que es muy problemática, porque la realidad es multimodal, la realidad es compleja, no es dicotómica. Pero um, usando dos herramientas, dos ejes, vertical, horizontal, lo más acercado a la realidad, la interpretación más cercana a la realidad, es que la realidad es efectivamente horizontal y no vertical. Así que fijaos el problema de clasificar al grupo. Algunos van a quedar un conjunto de seres humanos y siempre tendiendo a menguar, va a quedar clasificado como alto frente a otro. Es una interpretación. Ya vamos a ver otras interpretaciones eh, que van a estar dentro de eso que estamos llamando aquí justicia social, frente a la razón inteligente. Hay otra categoría que yo he desarrollado como categoría para pensar esta cuestión en el ámbito de las ideologías lingüísticas. Todavía no hemos visto las ideologías lingüísticas, pues, pero bueno, vamos a adelantarlo aquí. Lo hice a partir de un Van Dijk, a partir de su planteamiento de crítica a los discursos racistas, a los discursos relacionados con el abuso de poder y que denotaban una ideología de la desigualdad, ¿no? Eh, yo pensé en el ámbito de las ideologías como representaciones, ¿no? Cuando estamos diciendo, está la realidad y hacemos una representación. Bueno, pues representaciones que conducen además a las prácticas sociales cotidianas, ¿no? Nuestros discursos, cómo nos comportamos, ¿no? Eh, mm, Identifiqué, agrupé. Uy, ya estornudar, iba a estornudar. Identifiqué un conjunto de representaciones de la realidad y de prácticas sociales conducidas por esas ideologías y que a su vez reforzaban esas ideologías como ideología en singular, porque normalmente ese tipo de representaciones del mundo no son dadas al diálogo, no son dadas a mm, mm, la transformación social en términos de justicia social. Entonces lo identifica como una manera de llamar la atención en este sentido, como en términos singulares, ¿no? Ideología de la desigualdad, de la dominación y de la opresión. Frente a las ideologías, entendiendo el diálogo, la diversidad, ¿no? Apuntando ahí con ese plural,
ideologías de la igualdad y la justicia social. O sea, son dos maneras de entender el mundo totalmente diferentes. La razón indolente, por volver otra vez a la categoría usada por, al final estamos hablando de lo mismo, por Boaventura de Sousa Santos, la razón indolente frente a la, el compromiso social. Vuelvo otra vez a citar a Boaventura de Sousa Santos, lo he hecho ya esto en otras ocasiones, no sé si en esta asignatura, en otras sí. Dice Boaventura de Sousa Santos que hemos formado a conformistas incompetentes y necesitamos a inconformistas competentes, a rebeldes competentes. Conformistas incompetentes frente a rebeldes. O sea, la razón indolente al final lo que lleva es a ese conformismo incompetente que no aporta más allá que la reproducción de la justicia, de la injusticia social que suponen estos teorizares, ¿no? No estamos diciendo que la voz es más malo que un dolor de muela. No estamos diciendo eso. Simplemente estamos diciendo que hay una repercusión a partir del planteamiento que no es observada por el propio. Y esto es algo que te tiene que colocar a ti también y a mí en la misma situación. Es decir, el planteamiento que estamos haciendo, incluso con mucha pretensión de justicia social, puede llegar a provocar un desplazamiento de algún grupo social que no. Por eso es importantísimo, usando la idea de reflexividad metodológica aplicada a la sociolingüística etnográfica de Adriana Patiño, Virginia Unamuno, Eva Codó, Miguel Pérez Milán. Todas estas autorías lo plantean, son sociolingüistas actuales, ya lo veremos en su momento. Lo hablan de reflexividad metodológica. Usando eso de la reflexividad metodológica, digamos que como parafraseándolo, ¿no? Pero llevando a la categoría de episteme, ¿no? O dicho más exactamente de herramienta epistemológica para poder actuar, ¿no? Científicamente. Reflexividad epistémica, reflexividad epistemológica, reflexividad humana, ¿no? Si puede llegar a cometer un acto, ¿no? Sin querer, ¿no? Así que cuidado, porque hay gente que es que como venimos, y sobre todo en este ámbito del Estado español, que no está acostumbrado a ser un espacio democrático, por tanto no cuesta muchas veces poner, no solamente que no esté acostumbrado a ser un espacio democrático, sino que además trae una tradición de la cristiandad basada en la fe, ¿no? Entonces, en el fetiche. Entonces, esto del fetiche y de la poca práctica democrática se junta el hambre con las ganas de comer. Y eso tiene una repercusión en el ámbito científico, que muchas veces el diálogo o la crítica no es entendida de manera adecuada. O sí, quizá ya sí. Y yo que me alegro. Sí, es así. Así que espero que se esté entendiendo bien todo esto. No estamos diciendo, por tanto, y eso es algo que hay que enseñarlo bien, que, bueno, pues intentó mamar un dolor de muela y tenía muchas pretensiones, porque tenía mucha maldad en lo que hacía. No, hombre, nadie ha dicho eso en ningún momento. Simplemente estamos diciendo que la consecuencia finalmente del
aquello que están produciendo a partir de preguntas de investigación, porque una cosa es la pregunta de investigación no tiene la respuesta. Entonces, ¿para qué vas a hacer investigación si ya conoces la respuesta? Así que son momentos diferentes, ¿no? La pregunta de investigación, el investigar, ¿no? Y la respuesta. Muchas veces la respuesta, la conclusión, que está relacionada con todo lo anterior, y por tanto es ahí donde Miguel Pérez Milans, Virginia Unamuno, Adriana Patiño, Eva Codó hablan de reflexividad metodológica para evitar esto y más cosas, ¿no? Que llamamos. Pero el estar siempre volviendo a, ¿no? Reflexividad metodológica, estar siempre, esto va para estar, como a mí me gusta decir, lo he dicho en algún momento, al liquidoi, con lo que hacemos, con lo que vamos produciendo, y siempre teniendo en cuenta la repercusión que tiene sobre otros seres humanos. En este sentido, esto es descolonizar la ciencia, ¿no? En parte, eso es descolonizar, no solo eso, muchas de las cosas que estamos diciendo, problematizar, pero también incorporar producciones, el entendernos siempre en un lugar de enunciación, el, el no entendernos como juez de Dios que todo lo ve, el sabernos situados en, en el espacio y en el tiempo, eh, y, y, sobre todo en no elevar lo eurocéntrico a categoría absoluta, no lo europeo a categoría absoluta, sino incluso lo eurocéntrico, que es ya el eurocentrismo elevado a la máxima potencia. Bueno, pues eso sería descolonizar. Si queréis un día le podemos dedicar la clase a qué significa descolonizar los estudios lingüísticos, la sociolingüística, como le gusta titular mis sesiones cuando me han invitado a la Universidad de Granada, a mi amigo y compañero de batalla, Javier García Fernández, él es historiador, doctorando de Boaventura de Sousa Santos, por cierto. Le gusta ponerme los títulos, porque le digo, ponme el título que tú quieras. Y me dice, ¿qué significa descolonizar la lingüística? Bueno, pues podemos dedicar una sesión si queréis a esta cuestión, si hay inquietud al respecto o si ya ha quedado claro, ¿no? El asunto. Bueno, como digo, la aplicación que vemos en el sistema escolar de teorizar la booleano, está esa indolencia de, además inadecuada, de hacer colapsar la realidad con la interpretación. Has interpretado a este conjunto de seres humanos como un grupo bajo, claro, ahí ya en el colegio no le van a llamar bajo. Ahí está el culto y después, bueno, hemos rastreado los nombres que reciben en los libros de texto y hemos visto que, y si recordáis vuestra experiencia en el bachillerato y en la ESO, allí en los libros de texto aparecía, bueno, la gente normalmente está en un solo instituto, así que no tiene punto de comparación con otros institutos, ¿vale? Por eso hay que hacer, por eso digo, la investigación que hacemos, no solamente basada en vuestra propia experiencia, pero tomada ahí de la experiencia también, de vuestra experiencia con respecto a los libros de texto, un grupo, clase, o sea, el nivel, ¿no? Cuando ahí habla de nivel, aplica esta cuestión, ya vamos a ponerla a dialogar, a ver de dónde se saca eso. Nivel culto, nivel coloquial, nivel popular, ¿vale? Un nivel bajo también lo hemos llegado a ver. De hecho, así es como está planteado, como decimos en la voz. Eso es una interpretación. Es agrupado en virtud, de hecho, es el proceder propio del variacionismo, agrupas en virtud del nivel de estudio, de, eh, sin atender a más cuestiones. Y recordar que estamos ahora
estoy explicando todo esto, pero que está en el aire ahí la idea de causalidad, ¿vale? En crítica, al que vamos a retomar, ¿vale? Bueno, recordad, el que lo tiene que recordar soy yo, para poder plantearlo, ¿no? Tenemos esta inclusión de seres humanos construidos ahí al interior de estas categorías, en virtud de ciertos marcadores que, bueno, porque les aplican, ¿no? Lo que ganan, el nivel de ingresos, ¿no? El nivel de estudios, incluso hasta dónde viven, ¿no? Y en una especie de estudio de geografía urbana, ¿no? Que hace el sociolingüista. Yo veo ciertas cosas problemáticas en todo eso. Estás incluyendo ahí a seres humanos y después que estudiando sus características. Claro, la idea inicial, porque vas a la fuente y ves cuál es la pretensión inicial, ¿eh? Y sobre todo asociada al tiempo, ¿no? Al tiempo histórico. En ese tiempo que pensaban, estaban pensando así, que puede haber habido evolución. Lo que pasa es que hay algunos estudios que están como en una rueda, como la rueda esta de los artes, ¿no? De todo el tiempo haciendo lo mismo, y recuerda y tiene un sabor sesentero el asunto. Que está bien, bueno, está bien, que lo entendemos, ¿no? Allí, ¿no? Pero un poco complicado entenderlo ahora. Sí, se eleva a categoría de lo único posible. Cuidado, ahí está diciendo que no se haga. No, no. Bueno, eso es algo que tendrá que hacerse en virtud de como mucho estudio estadístico. Tiene sentido el que se haga al interior de la estadística, por ejemplo, los estudios que hace el Instituto Nacional de Estadística o el Instituto de Estadística de Andalucía, porque sirve después a políticas específicas. Con eso van a hacer políticas específicas en términos, por ejemplo, sociales o de distribución, por ejemplo, qué población, qué edad tienen, por ejemplo, para la aplicación de salud pública y de decisiones, por ejemplo, dónde vas a poner un hospital, ¿no? Muchas veces hace falta en un sitio y no está, quiero decir que está un poco, pero está basado en estudios, ¿no? Ahora estamos viendo con la COVID y estamos viendo la necesidad de estudiar, bueno, más que la necesidad de estudiar, estamos viendo la aplicación ahora en eso que se está llamando la desescalada, en virtud de estudios estadísticos, cuántas personas viven en un territorio y qué porcentaje de la población ha sido contagiada, cómo ha evolucionado los contagios y por tanto esos territorios van a ser sometidos a lo que se ha llamado fase 1, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a 3 islas Canarias y a las Baleares, que van a entrar en esa fase, o la propuesta de la Junta de Andalucía con respecto a Almería y Huelva, como provincias candidatas a entrar, ¿no? La propuesta que ha hecho la Junta de Andalucía del Estado para que estas provincias sean las candidatas a ser las primeras que entren en esa fase 1. Es un ejemplo, ¿no?, que estoy poniendo de aplicación política de la estadística. A partir del estudio estadístico, pues se toman decisiones. Entonces, si tiene sentido el estudio estadístico. Ahí, en el momento que está estudiando la voz, no solamente estamos diciendo que tenga sentido como aplicación política. Y la aplicación política ahí la vais a ver también en los planteamientos de Fishman, con la normalización lingüística. Ahora aquí no
no viene mucho, durante mucho tiempo se estudia al interior de la sociolingüística y se ha generado la idea de que sociolingüística es eso no es sociolingüística. Eso será, es una ideología de planificación lingüística muy asociada a un tiempo específico, pero también a ideologías muy específicas que siguen operando, pero que no nos permiten entender. La sociolingüística no es eso exactamente. La sociolingüística está más en el ámbito la, de la superdiversidad y de la superdiversidad que, por ejemplo, estudian Jan Blumer, Ben Rampton, no como aplicación política, que también puede servir, ¿no?, para poder entender cómo es un territorio y demás, y por tanto una política de justicia social. Eh, bueno, retomando la idea inicial que poníamos sobre la mesa, para que nadie se nos pierda. Uy, ¿cuántas cosas está hablando? O está yendo por las ramas, está divagando. Para nada, no tiene nada que ver con eso. Esto, si tu interpretación en las ramas está el saber, están las cosas más interesantes. Lo bello de la flor eh, parece que más que el tallo es las hojas, ¿no? Pues así que ahí es donde está la cosa. Yo decía que no se nos pierda la idea de la causalidad. Mirad, en la forma laboviana, por estar contraponiendo, ¿no?, en la forma laboviana hay una idea de causalidad, ¿no? Es como si estas características, que las características al final, la, 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 la construcción de la descripción lingüística parece que es como si las características fueran vulgares. Voy a poner un ejemplo. ¿No?, por asociar vulgar con nivel vulgar, otra cosa que aparece en esos libros, popular, bajo, vulgar, coloquial, familiar, ¿no? Aunque hay algunos que diferencian y tal, en verdad eso no viene a cuento. Lo vemos no solamente en libros de texto, también lo hemos visto en una gramática llamada didáctica, de, por ejemplo, ¿cómo se llama este hombre? No me acuerdo ahora, un famoso, un conocido en este ámbito. Bueno, da igual. Da igual, no viene a cuento. No se me viene a la cabeza. Bueno, el caso es de hacer colapsar. Cuando decimos hacer colapsar, esta idea de causalidad. Porque la representación, hacer colapsar es como si fuera unívoca, ¿no? La, la relación, como este grupo es vulgar, cuidado que esto es la interpretación de quienes están construyendo a los seres, clasificando a los seres humanos así. Estamos diciendo la clasificación de los seres humanos en gente no vulgar y vulgares es la clasificación más acertada, ¿no? Yo la veo un poco extraña, particularmente. Ustedes piensan lo que quieran. Yo, como eso ya lo han escuchado mucho en nuestras clasificaciones, pues permítanme ahora venga con otra interpretación y que me tome mi espacio en mi propio canal, ¿no? Es un poco rara. ¿Quién es vulgar y quién no es vulgar? Con independencia de que vulgar venga de vulgo, y vulgo es todo el mundo. Todo Cristo, ¿no? Excepto el César. Aquí hay muchos Césares, me parece. César y los patricios. Hay muchos patricios, ¿no? Pero con independencia de eso, con independencia de vulgo, viene de vulgar, viene de vulgo y tal. No, no hay la conciencia etimológica muchas veces en el uso, en la conciencia lingüística, en uso eh, de, los, eh, de los hablantes. Así que
tomado ¿qué es lo vulgar? Lo vulgar es, ¿acaso lo vulgar tomado ahora con la concepción? Mira, busca aquí lo vulgar para dar la definición del diccionario, ¿no? Lo va a buscar aunque no sabe nada. No, ya, no seas idiota. Diciendo, no digas tonterías. Vamos a vulgar, ¿vale? Dicho una persona que pertenece al no, esta es la tercera definición, que es la que se suele usar en esto que yo ahora decía, la conciencia lingüística en uso, ¿no? Que es impropio de personas cultas y educadas. O sea, lo contrario a ser culto y educado es vulgar, ¿vale? Entonces, ser culto y educado es ser cultivado al interior de, ¿no? Y al parecer, en esa interpretación que hace la Real Academia, acabamos de consultar RAE.es, ¿no? El diccionario. Oh, lo criticaba y ahora lo consulta. No está bien, estamos haciendo una crítica. Y además no hemos hecho una crítica lexicográfica. Que lo podemos hacer y podemos aplicar muchas de estas cosas ahí, pero no hemos hecho eso. O sea, así que no mezclemos, no mezclemos cosas. No os estoy contestando a ustedes exactamente. Me está llamando la atención y no he dicho nada. Estoy aquí con mi móvil, con mi portátil, mi casa, me está... No. No es. En esa interpretación de vulgar frente a... No se está diciendo persona cultivada en qué campo. Porque todo el mundo está cultivado al interior de un campo. Hay gente cultivada al interior del flamenco. Hay gente cultivada al interior del conocimiento agrícola. Gente que trabaja en el campo, que vive del campo, tiene un conocimiento agrícola que yo no tengo. Hay gente cultivada al interior del carnaval, gente cultivada al interior y no es un único campo en el que están cultivados. Cultivada al interior del campo agrícola, de cómo es ese terreno, esa tierra, esa semilla, también está cultivada al interior del conocimiento meteorológico, sin ser miembro de la Agencia Estatal de Meteorología. Y no es su único conocimiento, también tiene conocimiento sobre otros campos. Por ejemplo, otras personas están cultivadas, como lo que digo, que no es el único campo en el que las personas están cultivadas. Personas suelen estar cultivadas al interior de diversos campos. Una persona que sepa hacer de comer, pues, o las personas que saben recoger las setas, ¿no? En el campo, en la sierra de Huelva, los gurumelos, ¿no? Las setas. Yo, por ejemplo, no estoy cultivado ahí, no puedo ir a recoger setas. Como poder ir, puedo ir. Pero ¿cuál es la? No sé cuál es la, no sé. ¿Cómo se siembran los papas? Hay gente que me confunde por ahí una sevillana con una bulería, o un paso doble de carnaval. Puede, bueno, si alguien dice, sí, pero eso no es importante, pues, sí, eso no es importante, tampoco es importante una obra narrativa, ¿no? ¿Qué es lo importante? Hay gente que no sabe nada de las mareas. Yo estoy pensando en el Océano Atlántico, por ejemplo, que lo conozco mejor, ¿no? Yo soy de igual. Yo me conozco las mareas. Marea baja, marea alta, en Huelva decimos marea vacía, marea llena. Conozco cómo funcionan las rías, ¿no? Eso que llamamos allí rías son estuarios, ¿no? Cuando bajan, tira la corriente. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Cuando uno se ha criado ahí, ¿sabe? No tiene problema. Pero sí es verdad que en algún momento hay algún ahogado y normalmente es un visitante. Estoy pensando en una playa que le llaman popularmente el cruce, la bota, porque está sometida a remolinos y demás. Es una playa específica.
Yo, por ejemplo, soy de allí y sé que si me tira la marea, lo único que tengo que hacer no es nadar hacia la orilla, sino es irme hacia los laterales. Yo creo que eso se aplica para cualquier playa, ¿no? No me acuerdo cómo se llama ahora técnicamente. Quiero decir que son conocimientos. Estoy poniendo ejemplos. Bueno, pues eso sería más importante saberlo ahí en verano que te queme con el sol, ¿no? Que conocer que es un soneto. Y yo no estoy diciendo que no sea importante conocer que es un soneto. La importancia siempre es relativa y estar en virtud de los campos. Por tanto, es horizontal, ¿no? Digo yo, ponerla así, este es el conocimiento importante y este no, eso es construir. Lo otro es lo más aproximado a la realidad de la experiencia humana a lo largo de toda la historia de la humanidad. ¿Qué podemos decir? Hacer esto es construido, y permitidme que vaya a usar una categoría para analizarlo, que vamos a ver después con autorías que nos van a aparecer aquí, porque van a ser autorías importantes para la interpretación, para otro tipo de interpretaciones diferentes en aplicación a lo lingüístico, pero lo lingüístico siempre apuntando a cómo nombramos el mundo y por tanto, como dice, estoy pensando en Bourdieu, Bourdieu, para hacer una sociología del lenguaje también hay que hacer una sociología de la cultura y una sociología de la educación, van unidas, ¿no? Eso ya veremos en su momento, sus aportaciones que nos van a servir para poder entender la sociolingüística